Un millonario arrogante humilla a una camarera pidiendo en alemán para burlarse, sin saber que ella dominaba 7 idiomas y guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. El restaurante La Terraza Dorada bullía con la elegancia de siempre cuando Ricardo Valdemar cruzó las puertas de cristal, como si fuera el dueño del mundo. Sus zapatos italianos resonaron contra el mármol pulido, mientras ajustaba los puños de su traje de diseñador, llevando esa sonrisa que había perfeccionado tras años de despreciar a quienes consideraba inferiores. Isabela Montenegro limpió discretamente una mesa cercana, sus manos trabajando con la precisión que solo da años de experiencia. Sus ojos, sin embargo, captaron cada detalle del recién llegado. La forma en que ignoró el saludo del recepcionista, cómo apartó con desdén la silla que le ofrecían, la manera en que evaluó el lugar como si buscara defectos para criticar. «Mesa para 2, la mejor vista», gruñó Ricardo sin siquiera mirar al anfitrión, mientras su acompañante, un hombre de negocios igualmente arrogante llamado Fernando Herrera, asentía con una sonrisa cómplice. Carmen Solís, la gerente, se acercó personalmente para atenderlos. Sus años en el servicio le habían enseñado a reconocer a los clientes problemáticos desde la distancia, pero el negocio era el negocio. «Por supuesto, señor Valdemar. Isabela los atenderá en nuestra mejor mesa». Isabela sintió cómo se le tensaron los hombros. Había escuchado historias sobre este hombre. Ricardo Valdemar, heredero de una fortuna inmobiliaria, conocido por su crueldad hacia el personal de servicio, pero había aprendido a mantener la compostura sin importar las circunstancias. Se acercó a la mesa con su mejor sonrisa profesional, llevando los menús en perfecto equilibrio. «Buenas noches, caballeros. Soy Isabela y tendré el placer de atenderlos esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo para comenzar?» Ricardo la miró de arriba a abajo con el desprecio que reservaba para la gente común. Sus ojos se posaron en el nombre bordado en su delantal. Luego regresaron a su rostro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fernando», dijo dirigiéndose a su acompañante, pero hablando lo suficientemente alto para que Isabela y las mesas cercanas escucharan. «Mira esto. Otra de estas jovencitas que cree que el servicio es una carrera». Fernando soltó una risita incómoda, pero Ricardo apenas comenzaba. Se reclinó en su silla, estudiando a Isabela como si fuera un espécimen en un laboratorio. «Dime, querida», continuó con esa voz cargada de condescendencia, «¿cuántos años llevas sirviendo mesas? ¿Es este tu gran plan de vida?» Isabela sintió el familiar ardor en las mejillas, pero mantuvo la sonrisa. «Mi trabajo es asegurarme de que tengan una experiencia excepcional esta noche. ¿Han decidido qué les gustaría ordenar?» «Oh, pero qué profesional», se burló Ricardo, gesticulando teatralmente. «Fernando, ¿no te parece admirable? Esta jovencita realmente cree que su experiencia excepcional nos importa». Las conversaciones en las mesas cercanas comenzaron a silenciarse. Elena Vázquez, una clienta habitual que cenaba sola en su mesa de siempre, bajó lentamente su copa de vino mientras observaba la escena con creciente indignación. Ricardo se inclinó hacia adelante, disfrutando claramente de la atención. «¿Sabes qué, Isabela? ¿Así te llamas? Creo que necesitas una lección sobre el lugar que ocupas en este mundo». Sus ojos brillaron con malicia mientras se dirigía a Fernando. «¿Qué te parece si hacemos esto más interesante?» Sin previo aviso, Ricardo comenzó a hablar en alemán fluido, su voz cargada de burla. «Diese Kellnerin denkt wahrscheinlich, sie sei etwas Besonderes. Schau sie dir an, wie sie versucht, würdevoll zu sein, während sie Teller herumträgt». Fernando, que no hablaba alemán, rió nerviosamente sin entender una palabra. Ricardo continuó, ahora más alto, asegurándose de que su humillación fuera pública. «Ich wette, sie versteht kein Wort und tut so, als ob sie wichtig wäre. Diese Leute sollten wissen, wo ihr Platz ist». El restaurante se sumió en un silencio tenso. Los comensales en las mesas cercanas intercambiaron miradas incómodas, algunos moviendo nerviosamente sus servilletas, otros fingiendo no escuchar. Carmen observaba desde lejos, sus manos apretadas en puños, dividida entre la indignación y la necesidad de mantener la paz. Isabela permaneció inmóvil durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Sus ojos nunca dejaron los de Ricardo, y algo en su expresión hizo que la sonrisa burlona del millonario vacilara ligeramente. Luego, con una voz clara y firme que cortó el silencio como una espada, Isabela respondió en alemán perfecto. «Herr Valdemar,
Sie irren sich gewaltig. Ich verstehe jedes Wort, das Sie gesagt haben. Und was noch wichtiger ist, ich spreche nicht nur Deutsch. La cara de Ricardo se descompuso instantáneamente. Sus ojos se abrieron como platos mientras Fernando lo miraba confundido. ¿Qué acabas de decir? Isabela mantuvo su postura elegante, pero ahora su voz llevaba un peso diferente. Le dije, señor Valdemar, que se equivoca terriblemente. Entendí cada palabra que dijo. Y lo que es más importante, no solo hablo alemán. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Elena Vázquez se había levantado ligeramente de su asiento, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y anticipación. En la cocina, Miguel Torres había salido discretamente para observar, sus brazos cruzados y una expresión protectora en su rostro curtido. También hablo, continuó Isabela, cambiando fluidamente al francés. Francés, italiano, portugués, ruski yazik y songwen. Su voz se volvió más firme con cada idioma. 7 idiomas en total, señor Valdemar. Y en cada uno de ellos, las palabras que usted acaba de pronunciar significan lo mismo. La ignorancia de un hombre que confunde el dinero con la educación. Ricardo había perdido completamente el color del rostro. Su boca se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua, mientras Fernando lo miraba con una mezcla de confusión y vergüenza ajena. «Pero hay algo más que deberías saber», dijo Isabela. Y en su voz había ahora algo que hizo que todos en el restaurante se inclinaran ligeramente hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Su comentario sobre que la gente como yo debería conocer su lugar. Isabela hizo una pausa, permitiendo que sus palabras colgaran en el aire como una promesa. Tiene razón en una cosa, señor Valdemar. Yo sí conozco mi lugar. Y muy pronto, usted también conocerá el suyo. La frase resonó en el restaurante como una declaración de guerra silenciosa. Ricardo Valdemar, el hombre que había entrado creyendo que era el dueño del mundo, ahora se encontraba mirando a una joven camarera que acababa de desafiar todo lo que él creía sobre el poder y la superioridad. Elena Vázquez comenzó a aplaudir lentamente, sus manos creando un ritmo que otros comensales pronto siguieron. Miguel salió completamente de la cocina, sus ojos brillando de orgullo paternal mientras observaba a Isabela mantenerse firme ante el hombre que había tratado de humillarla. Carmen se acercó discretamente, no para detener la situación, sino para posicionarse junto a Isabela, en un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para nadie. Y Ricardo Valdemar, por primera vez en décadas, se encontró completamente sin palabras, mirando a la joven camarera que acababa de cambiar las reglas del juego de una manera que él nunca había imaginado posible. Lo que no sabía era que Isabela Montenegro guardaba secretos que harían que esta humillación pareciera insignificante en comparación con lo que estaba por venir. El eco del aplauso aún resonaba en las paredes de La Terraza Dorada, cuando Ricardo Valdemar intentó recuperar su composure, pero sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata italiana. La humillación pública había activado algo primitivo en él, la necesidad desesperada de recuperar el control a cualquier costo. Muy impresionante, masculló entre dientes, forzando una sonrisa que más parecía una mueca de dolor. Hablar varios idiomas no cambia lo que eres. Una simple camarera en un restaurante de segunda. Su voz sonaba hueca, carente de la confianza arrogante que había mostrado minutos antes. Isabela permaneció inmóvil, observando cómo el hombre que había intentado destruir su dignidad ahora luchaba por mantener la suya propia. «Tiene razón en algo, señor Valdemar», respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «Los idiomas no definen a una persona. Las acciones sí lo hacen». Fernando Herrera se removía incómodo en su asiento, claramente deseando estar en cualquier otro lugar del mundo. Las miradas de los demás comensales pesaban sobre su mesa como piedras, y el murmullo de desaprobación comenzaba a crecer como una tormenta lejana que se aproxima. Elena Vázquez se levantó lentamente de su mesa, su bastón de marfil golpeando suavemente contra el suelo de mármol. A sus 70 y tantos años, había visto suficiente crueldad en el mundo como para reconocerla instantáneamente, y algo en la dignidad de Isabela había tocado una fibra profunda en su corazón de abuela. «Disculpe, joven», dijo Elena dirigiéndose a Isabela con voz clara y firme, «pero me pregunto si podríamos conversar un momento. Hay algo en usted que me resulta familiar».
Carmen Solís sintió cómo se le aceleraba el pulso. En sus 15 años, manejando el restaurante, había aprendido a leer las situaciones delicadas, y algo le decía que esta noche estaba destinada a ser diferente a todas las demás. Ricardo, viendo una oportunidad de desviar la atención, soltó una risa forzada. ¿Familiar? Elena, por favor. Esta jovencita probablemente nunca ha salido de su barrio. ¿Qué podría tener en común con alguien como usted? La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una expresión de acero que había intimidado a generaciones de empresarios exitosos. Ricardo Valdemar, dijo su nombre como si tuviera mal sabor. En mis 75 años he aprendido que las personas más extraordinarias a menudo se esconden en los lugares más inesperados. Isabela sintió un escalofrío extraño recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que Elena la miraba, como si estuviera resolviendo un rompecabezas que había estado incompleto durante años. Señora Vázquez, comenzó Isabela. No creo que tengamos... ¿Vázquez? Interrumpió Elena con los ojos súbitamente brillantes. Mi querida niña, ese no es mi apellido completo. Soy Elena Vázquez de Montemayor. El nombre cayó sobre el restaurante como un rayo. Varios comensales levantaron la cabeza bruscamente, reconociendo instantáneamente el apellido de una de las familias más influyentes del país. Ricardo palideció aún más, si eso era posible, al darse cuenta de que había estado actuando como un bufón frente a la matriarca de un imperio financiero. Pero Isabela había retrocedido un paso, su rostro perdiendo todo el color. Montemayor, susurró, y en esa palabra había algo que sonaba a reconocimiento doloroso, a una herida vieja que nunca había sanado completamente. Sí, confirmó Elena, acercándose lentamente. Y algo me dice que ese apellido no te es desconocido, ¿verdad, querida? El silencio que siguió era diferente al anterior. Este no era el silencio expectante de un confronto. Era el silencio sagrado que precede a las revelaciones que cambian vidas para siempre. Isabela apretó los puños, luchando contra recuerdos que había enterrado tan profundamente que a veces creía que habían sido solo sueños. Mi madre solía mencionar ese nombre, admitió con voz apenas audible, antes de que muriera, cuando yo era pequeña. Decía que habíamos sido diferentes, antes. Elena se acercó más, estudiando cada rasgo del rostro de Isabela, con una intensidad casi desesperada. ¿Cómo se llamaba tu madre, niña? Victoria Montenegro, respondió Isabela, y al pronunciar el nombre sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Victoria Montenegro de Montemayor, completó Elena, y su voz se quebró como cristal antiguo. El bastón de Elena cayó al suelo con un sonido que resonó como un disparo en el silencio absoluto del restaurante. Sus manos temblaron mientras se llevaba una mano al corazón, sus ojos llenándose de lágrimas que habían estado esperando décadas para ser derramadas. Victoria, susurró, mi querida Victoria, mi nieta, mi pobre nieta perdida. Isabela sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las palabras de Elena resonaban en su mente como ecos de un sueño medio recordado. No puede ser. Mi madre ella nunca me dijo, porque la expulsé de la familia, confesó Elena, y esas palabras salieron de su garganta como cristales rotos. Porque fui una anciana orgullosa y estúpida que no pudo aceptar que se casara con un hombre sin fortuna, porque elegí el orgullo sobre el amor, y perdí a mi única nieta, y aparentemente a mi bisnieta también. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambas mujeres ahora. Isabela se tambaleó ligeramente, y Miguel Torres, que había estado observando desde la distancia, se acercó rápidamente para ofrecerle apoyo. Ricardo Valdemar observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación creciente. El hombre que había entrado al restaurante creyendo que tenía todo el poder, ahora se daba cuenta de que había estado humillando a la heredera perdida de una de las fortunas más grandes del país. «Esto es imposible», murmuró Fernando, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Elena extendió una mano temblorosa hacia Isabela. «Tus ojos», susurró. «Tienes los ojos de tu bisabuelo Eduardo, y la forma de tu mentón es idéntica a la de Victoria cuando tenía tu edad». Isabela retrocedió, abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. «No,
Esto no puede estar pasando. Soy una camarera. Vivo en un apartamento de una habitación en el barrio de San Rafael. Trabajo dobles turnos para pagar la renta. No puedo ser. Es Isabela Montenegro de Montemayor, dijo Elena con una firmeza que cortó a través de la confusión como una espada. Eres mi bisnieta, la única familia que me queda en este mundo, y he estado buscándote durante 25 años. Carmen se había acercado discretamente, sus propios ojos llenos de lágrimas mientras presenciaba la reunión más extraordinaria que había visto en su vida. «Isabela», susurró, «¿estás bien? ¿Necesitas sentarte?» Pero Isabela no podía moverse. Las memorias fragmentadas de su infancia comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca había entendido completamente. Las historias que su madre le contaba sobre una familia grande y amorosa que habían perdido. Los idiomas que había aprendido casi por instinto, como si hubieran sido parte de su herencia genética. La educación clásica que su madre había insistido en darle, incluso cuando apenas tenían dinero para comer. «Mi madre», susurró Isabela. Ella me preparó para esto, ¿verdad? Los idiomas, la educación, la forma en que me enseñó a comportarme. Ella sabía que algún día podrías regresar a tu lugar legítimo, completó Elena. Victoria era más sabia de lo que yo jamás fui. Incluso después de que la rechacé, siguió criándote como la heredera Montemayor que siempre fuiste destinada a ser. Ricardo Valdemar se levantó bruscamente de su silla, haciendo que ésta se tambaleara. Su rostro había pasado del shock al pánico puro. El hombre al que acababa de humillar públicamente no era solo una camarera cualquiera. Era la heredera de un imperio que podría aplastarlo como a un insecto si así lo deseaba. Esto es una coincidencia, tartamudeó. No pueden esperar que creamos esta historia fantástica. Las personas no simplemente aparecen después de décadas. Elena se giró hacia él con una mirada que podría haber congelado el infierno. Ricardo Valdemar, dijo con una voz que destilaba autoridad acumulada durante décadas de liderar uno de los conglomerados más poderosos del continente. Creo que tienes algo que decirle a mi bisnieta. El restaurante completo observaba ahora. Los meseros habían salido de la cocina. Los comensales habían abandonado toda pretensión de privacidad. Esta no era solo una cena cualquiera. Estaban presenciando un momento que redefiniría vidas y fortunas. Isabela miró a Ricardo, luego a Elena, luego de vuelta a Ricardo. Por primera vez en su vida, se encontró en una posición de poder que nunca había imaginado posible. Pero en lugar del deseo de venganza que cualquiera habría esperado, en sus ojos había algo diferente. Una tristeza profunda por la humanidad perdida del hombre que había tratado de destruirla. «Señor Valdemar», dijo finalmente, su voz firme pero sin malicia. «No necesito sus disculpas, pero sí necesito que entienda algo. El respeto no se compra con dinero, y la dignidad no se determina por la profesión. Esta noche usted trató de quitarme algo que nunca fue suyo para tomar». Ricardo abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Elena tomó la mano de Isabela, sintiendo cómo décadas de dolor y pérdida comenzaban finalmente a sanar. «Querida niña», susurró, «hay tanto que necesitamos hablar, tanto tiempo perdido que recuperar». Pero Isabela aún no había terminado. Se dirigió una vez más a Ricardo, y en su voz había una sabiduría que trascendía su juventud aparente. «Señor Valdemar, espero que esta noche le enseñe algo que el dinero nunca pudo, que el verdadero poder viene del respeto que mostramos a otros, especialmente a aquellos que creemos que no pueden defenderse». Y en ese momento, mientras las lágrimas de reencuentro corrían por las mejillas de la heredera perdida y la matriarca que nunca había dejado de buscarla, Ricardo Valdemar se dio cuenta de que había cometido el error más costoso de su vida. Pero las sorpresas de esta noche apenas comenzaban. La revelación había caído sobre la terraza dorada como un terremoto silencioso, pero Isabela aún no podía procesar completamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sus piernas temblaron ligeramente mientras Elena la guiaba hacia una mesa privada en el rincón más reservado del restaurante, lejos de las miradas curiosas que seguían cada uno de sus movimientos. Carmen había despejado discretamente el área, creando un círculo de privacidad alrededor de las dos mujeres cuyas vidas acababan de colisionar después de décadas de separación. El murmullo de los otros comensales se había convertido en un zumbido distante,
como si el mundo entero se hubiera ralentizado para permitir que este momento sagrado se desarrollara. «Necesito que me cuentes todo», susurró Elena, sus manos ancianas temblando mientras tomaba las de Isabela. «Cuéntame sobre Victoria, cuéntame sobre tu vida. Necesito llenar 25 años de vacío en mi corazón». Isabela miró a los ojos de su bisabuela, viendo en ellos un dolor tan profundo que parecía haber estado allí desde siempre. «No sé por dónde empezar», admitió, su voz quebrada por la emoción. «Mamá nunca me habló mucho sobre la familia. Solo me decía que habíamos perdido todo, pero que algún día las cosas serían diferentes». Ricardo Valdemar permanecía paralizado en su mesa original, observando la conversación desde la distancia, como un hombre que acababa de ver su propio funeral. Fernando había intentado convencerlo de marcharse discretamente, pero Ricardo no podía moverse, hipnotizado por la magnitud de su error. «Vivíamos en un pequeño apartamento en San Rafael», continuó Isabela, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mamá trabajaba como traductora freelance, usando esos idiomas que me obligaba a aprender. Decía que la educación era lo único que nadie podía quitarnos jamás». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada directa a su corazón. «Victoria siempre fue la más inteligente de la familia», murmuró. «Hablaba 6 idiomas cuando tenía 16 años. Era brillante, hermosa, tenía todo el mundo a sus pies. Hasta que se enamoró de papá», completó Isabela con una sonrisa triste. «Mamá me contaba que él era músico, que tocaba piano en pequeños cafés y que tenía las manos más gentiles del mundo. Decía que cuando la miraba, ella se sentía como si fuera la única mujer en el universo». El dolor en los ojos de Elena se intensificó. «Eduardo Montenegro. Recuerdo ese nombre. Era un buen hombre, pero yo era una anciana ciega por el orgullo. Pensé que mi nieta merecía a alguien con fortuna, con estatus. No entendí que había encontrado algo mucho más valioso. Amor verdadero». Miguel Torres se había acercado discretamente, llevando una bandeja con té caliente y pañuelos. Sus propios ojos estaban húmedos mientras escuchaba la historia que se desarrollaba frente a él. En sus 40 años en la industria de restaurantes, había visto muchas cosas, pero nunca algo como esto. «¿Qué pasó después?», preguntó Elena, aunque por la expresión en el rostro de Isabela ya temía la respuesta. «Papá murió cuando yo tenía 8 años», respondió Isabela, su voz apenas un susurro. «Un accidente de coche. Mamá nunca se recuperó completamente. Trabajaba día y noche para mantenernos a flote, pero siempre mantenía esa dignidad que había aprendido siendo una Montemayor. Incluso cuando teníamos que elegir entre pagar la renta o comprar comida, ella nunca perdió su elegancia». Elena llevó una mano a su corazón, sintiendo cómo se fracturaba un poco más con cada revelación. «Y yo estaba aquí, viviendo en mi mansión, rodeada de lujos y privilegios, mientras mi propia nieta y bisnieta sufrían en silencio». «Mamá nunca habló mal de usted», aclaró Isabela rápidamente. «Al contrario, decía que usted era una mujer fuerte que había construido algo extraordinario y que algún día yo entendería por qué había tomado las decisiones que tomó. Decía que el amor a veces requiere distancia, pero que el tiempo tiene una forma de sanar todas las heridas». Las palabras de perdón fueron como dagas para Elena. «Victoria era mejor persona de lo que yo merecía como abuela», sollozó. «¿Cómo murió, querida? Necesito saberlo». Isabela cerró los ojos, reviviendo el momento más doloroso de su vida. «Cáncer. Hace 5 años. Trabajó hasta el final, traduciendo documentos desde su cama de hospital. Con sus últimas fuerzas me hizo prometer que nunca perdería mi dignidad, sin importar lo difícil que se pusiera la vida». El silencio que siguió fue sagrado. Elena lloró abiertamente, años de arrepentimiento derramándose finalmente de su corazón anciano. Isabela la abrazó, 2 generaciones de dolor fusionándose en un momento de sanación que había estado esperando décadas para ocurrir. Desde su mesa, Ricardo observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. El peso de lo que había hecho comenzaba a asentarse realmente. No solo había insultado a una trabajadora inocente, había humillado a la heredera de un imperio, a la bisnieta de la mujer más poderosa que conocía. «Isabela», susurró Elena finalmente, «hay algo que necesitas saber, algo que Victoria probablemente no sabía cuando murió». Isabela levantó la mirada, secándose las lágrimas con el dorso de la mano.
He estado buscándote activamente durante los últimos 10 años, confesó Elena. Contraté investigadores privados, puse anuncios en periódicos, ofrecí recompensas, pero Victoria había cambiado su apellido después del matrimonio, y ustedes se habían mudado tantas veces. ¿Me estaba buscando?, preguntó Isabela, incredulidad y esperanza luchando en su voz. Cada día desde que me di cuenta de mi error, confirmó Elena. Especialmente después de cumplir 70 años, cuando finalmente entendí que el orgullo es una compañía muy fría en la vejez. He estado viniendo a este restaurante todas las semanas durante los últimos 2 años, esperando, no sabía qué esperaba, pero algo me decía que este lugar era especial. Carmen, que había estado escuchando discretamente desde una distancia respetuosa, se acercó con los ojos brillantes. Señora Vázquez. Perdón, señora Montemayor. Isabela lleva trabajando aquí 3 años. Si hubiera venido solo unos meses antes. El destino tiene su propio calendario, murmuró Elena sabiamente. Y quizás era necesario que Isabela demostrara su verdadero carácter antes de que nos encontráramos. Lo que presenció esta noche no fue casualidad. Isabela miró hacia donde Ricardo seguía sentado, paralizado por la shock. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó. No entiendo cómo funciona esto. Yo soy solo una camarera que habla idiomas. No sé nada sobre dirigir empresas o manejar fortunas. Elena sonrió por primera vez en la noche, una sonrisa que transformó completamente su rostro. Querida niña, acabas de demostrar más liderazgo y gracia bajo presión en una sola noche de lo que muchos ejecutivos muestran en toda su carrera. La forma en que manejaste la situación con ese hombre, la dignidad que mantuviste ante la adversidad, esas no son cualidades que se enseñan en las escuelas de negocios. Se llevan en la sangre. Pero yo no sé nada sobre el mundo de los negocios, protestó Isabela. Sabes 7 idiomas. Entiendes el servicio al cliente mejor que nadie que haya conocido. Tienes empatía genuina por las personas. Y más importante, Elena tomó sus manos firmemente. Tienes integridad. En el mundo de los negocios, esas cualidades son más raras que los diamantes. Miguel se acercó discretamente. Disculpen la interrupción, pero hay algo que creo que deberían saber, dijo con voz suave. He estado observando a Isabela durante 3 años. Es la empleada más trabajadora que hemos tenido jamás. Viene temprano, se queda tarde, nunca se queja. Pero más que eso, trata a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo. Eso no se puede enseñar. Carmen asintió vigorosamente. Isabela ha estado estudiando administración de empresas por las noches, pagando cada semestre con propinas. Nunca se lo dijo a nadie, pero yo lo sabía. Siempre pensé que era demasiado buena para este lugar, pero ahora entiendo que este lugar era demasiado pequeño para lo que realmente es. Isabela miró a sus compañeros de trabajo con ojos llenos de lágrimas de gratitud. Ustedes han sido mi familia todos estos años, y siempre lo seremos, aseguró Miguel con la voz quebrada por la emoción. Elena observó el intercambio con ojos brillantes de orgullo. Victoria hizo un trabajo extraordinario criándote, murmuró. Eres exactamente la heredera que la familia Montemayor necesita. Pero entonces, como si hubiera recordado algo importante, Elena se giró hacia donde Ricardo aún permanecía inmóvil. Su expresión cambió, volviéndose seria y determinada. Sin embargo, dijo con una voz que recuperó toda su autoridad empresarial, hay algo que necesita resolverse antes de que podamos celebrar apropiadamente. Isabela siguió su mirada hacia Ricardo, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Por un lado, entendía que tenía un poder que nunca había imaginado. Por otro, el peso de esa responsabilidad la abrumaba. «Señor Valdemar», llamó Elena con una voz que cortó a través del murmullo del restaurante como una espada. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy necesaria». Ricardo se levantó lentamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Fernando intentó detenerlo, pero Ricardo lo apartó con un gesto débil. Sabía que no había escape de lo que venía. Mientras se acercaba a la mesa donde la bisabuela y la bisnieta se habían reencontrado, Ricardo Valdemar se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar las consecuencias más devastadoras de su arrogancia, y por primera vez en su vida privilegiada, no tenía idea de cómo iba a sobrevivir a lo que estaba por venir. Ricardo Valdemar caminó hacia la mesa como un condenado dirigiéndose al patíbulo,
cada paso resonando en su mente como el eco de todas las decisiones arrogantes que había tomado a lo largo de su vida. Sus manos, que normalmente gesticulaban con confianza absoluta durante las reuniones de negocios, ahora temblaban ligeramente mientras se acercaba a las dos mujeres que poseían el poder de destruir todo lo que había construido. Elena Vázquez de Montemayor lo observaba con una expresión que había perfeccionado durante décadas, dirigiendo uno de los conglomerados más influyentes del continente. No era ira lo que brillaba en sus ojos, era algo mucho más peligroso, la calma fría de alguien que tenía todos los recursos del mundo para hacer justicia. «Siéntese, señor Valdemar», dijo Elena con una voz que no admitía discusión. No era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Ricardo se sentó torpemente, evitando el contacto visual directo con Isabela. La joven que había intentado humillar apenas una hora antes, ahora lo miraba con una expresión que no podía descifrar completamente. No había venganza en sus ojos, lo cual de alguna manera lo hacía sentir peor. «Antes de que digamos una sola palabra más», comenzó Elena, su voz cortando el aire como cristal, «necesito que entienda exactamente con quién estaba hablando esta noche, señor Valdemar». Ricardo asintió débilmente, sin atreverse a interrumpir. «Isabela Montenegro de Montemayor no es solo mi bisnieta», continuó Elena, cada palabra medida y precisa. «Es la única heredera directa de un imperio que incluye 16 empresas en 8 países, propiedades inmobiliarias valoradas en más de 2.000 millones, y una fundación benéfica que alimenta a 50.000 familias mensualmente». El color se drenó completamente del rostro de Ricardo. Fernando, que había seguido a su socio desde la distancia, se tambaleó ligeramente al escuchar las cifras. Pero más importante que todo eso, Elena se inclinó hacia adelante, su mirada atravesando a Ricardo como una lanza. «Es una joven que ha demostrado más carácter en una noche que usted en toda su vida aparente». Isabela puso una mano suave sobre el brazo de su bisabuela. «Abuela Elena», dijo, y la palabra sonó natural, como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciarla. «Permíteme manejar esto». Elena estudió el rostro de su bisnieta durante un momento largo, luego asintió lentamente. «Por supuesto, querida. Al fin y al cabo, fue a ti a quien ofendió». Isabela se giró hacia Ricardo, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que parecía haber estado dormida dentro de ella durante años, esperando el momento correcto para emerger. «Señor Valdemar», comenzó, «durante los últimos 5 años, desde que perdí a mi madre, he trabajado en empleos de servicio para sobrevivir. He limpiado baños, he servido mesas, he soportado insultos de personas que creían que su dinero les daba derecho a tratarme como menos que humana». Ricardo se movió incómodamente en su silla, pero Isabela continuó sin piedad. «Esta noche, usted decidió humillarme públicamente porque pensó que podía salirse con la suya, porque creía que yo era solo una camarera sin educación, sin conexiones, sin poder para defenderme». Las palabras de Isabela resonaron por todo el restaurante. Los otros comensales habían abandonado completamente la pretensión de no escuchar, captivados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Pero aquí está la ironía, señor Valdemar», continuó Isabela, su voz creciendo en fuerza y claridad. «Incluso si yo hubiera sido exactamente lo que usted pensaba que era, una simple camarera sin familia ni fortuna, su comportamiento habría sido igualmente despreciable». Carmen observaba desde su posición cerca de la cocina, sintiendo un orgullo casi maternal al ver cómo la joven mujer que había conocido como empleada se transformaba ante sus ojos en la líder natural que siempre había sido destinada a ser. «La diferencia entre nosotros», Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, «no es la cantidad de dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Es que yo trato a cada persona con respeto porque entiendo algo fundamental que usted aparentemente nunca aprendió. La dignidad humana no se compra ni se vende». Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y quebrada. «Isabela, señorita Montemayor, yo no sabía...» «¿No sabía qué?», interrumpió Isabela con una intensidad que hizo que Ricardo se encogiera. «No sabía que soy rica. Ese es realmente su arrepentimiento, que insultó a la persona equivocada». El silencio que siguió fue devastador. Ricardo se dio cuenta de que Isabela había puesto el dedo en la herida más profunda de su carácter, que su arrepentimiento no venía de reconocer el mal que había hecho,
sino del miedo a las consecuencias. Permíteme contarte algo sobre el verdadero poder, señor Valdemar, continuó Isabela, y ahora había algo regio en su postura, que hizo que todos en el restaurante se irguieran inconscientemente. El verdadero poder no viene de la capacidad de humillar a otros, viene de la capacidad de elevarlos. Elena observaba a su bisnieta con ojos brillantes de orgullo y asombro. «Victoria», susurró para sí misma, «tu hija es magnífica». Isabela se levantó lentamente, y cuando lo hizo, pareció crecer ante los ojos de todos los presentes. «Durante 3 años he trabajado en este restaurante, aprendiendo no solo sobre servicio al cliente, sino sobre la naturaleza humana. He visto hombres poderosos tratar a los meseros como esclavos, y he visto personas humildes mostrar más nobleza que cualquier aristócrata». Se acercó a Miguel, que había estado observando desde cerca de la cocina. «Este hombre», dijo, poniendo una mano en el hombro del chef, «me enseñó más sobre liderazgo en 3 años que cualquier escuela de negocios podría enseñar en una década, porque me mostró que ser un líder significa proteger a tu equipo, no pisotearlo». Miguel limpió discretamente sus ojos, abrumado por la emoción. Isabela regresó su atención a Ricardo. «Así que aquí está mi decisión, señor Valdemar. No voy a arruinar su carrera. No voy a usar mi nuevo poder para destruirlo, porque hacerlo me convertiría en exactamente el tipo de persona que usted demostró ser esta noche». Ricardo levantó la cabeza bruscamente, esperanza mezclándose con confusión en sus ojos. «Pero», continuó Isabela, y esa palabra cayó como una guillotina, «voy a darle una oportunidad de demostrar si puede aprender de este momento. Una oportunidad de descubrir si hay algo de humanidad real debajo de toda esa arrogancia». Elena se inclinó hacia adelante, intrigada por la dirección que estaba tomando su bisnieta. «Mañana por la mañana», declaró Isabela, «usted va a ir a su oficina y va a renunciar a su posición como CEO de Inmobiliaria Valdemar». Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. «¿Qué? Va a entregar el control operativo de su empresa a su equipo de gestión, manteniendo solo una posición consultiva sin autoridad ejecutiva», continuó Isabela implacablemente. «Y va a pasar los próximos 6 meses trabajando en empleos de servicio al cliente, camarero, recepcionista, asistente de tienda, empleos donde tendrá que tratar con personas que tienen poder sobre su bienestar diario». Fernando se había acercado lo suficiente para escuchar, su rostro pálido de shock. Si después de 6 meses puede demostrar que ha aprendido verdaderamente el valor del respeto y la humildad, Isabela pausó dramáticamente. «Entonces considere la posibilidad de una segunda oportunidad. Pero si se niega o si fracasa en esta prueba». Elena sonrió lentamente, entendiendo perfectamente el juego de su bisnieta. «Entonces se enfrentará al poder completo del Imperio Montemayor», completó Elena con una voz que prometía consecuencias devastadoras. Ricardo miró entre las 2 mujeres, comprendiendo lentamente que estaba atrapado en una situación imposible. Podía rechazar la propuesta y enfrentarse a la destrucción inmediata de todo lo que había construido, o podía aceptar una humillación pública que duraría meses pero que al menos le ofrecía la posibilidad de supervivencia. «No, no pueden hacer esto», tartamudeó. «Tengo contratos, obligaciones». «Señor Valdemar», dijo Elena con una sonrisa que no tenía nada de cálida, «soy propietaria del 40% de las acciones del banco que financia sus proyectos más importantes. También soy la presidenta del consejo de 3 de sus mayores clientes corporativos. ¿Realmente quiere apostar su futuro a que no puedo hacer exactamente lo que mi bisnieta está proponiendo?» El restaurante completo observaba en silencio absoluto mientras Ricardo Valdemar se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Mantener su orgullo y perder todo, o tragar esa arrogancia y tal vez, solo tal vez, encontrar algo parecido a la redención. Isabela esperó, su postura recta y digna, la encarnación perfecta de la justicia templada con misericordia. Y en ese momento, todos los presentes supieron que estaban presenciando no solo la caída de un hombre arrogante, sino el nacimiento de una líder que cambiaría el mundo. El silencio en la terraza dorada era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo Valdemar permanecía inmóvil, sus ojos moviéndose desesperadamente entre Isabela y Elena, como un animal acorralado buscando una salida que simplemente no existía. Las gotas de sudor que habían comenzado a formarse en su frente traicionaban la compostura que intentaba mantener.
Fernando Herrera se acercó cautelosamente a su socio, colocando una mano temblorosa en su hombro. «Ricardo», susurró urgentemente, «acepta la propuesta. Es la única manera de salir de esto con algo intacto». Pero Ricardo no podía procesar completamente lo que estaba sucediendo. Toda su vida había sido una serie de victorias construidas sobre la humillación de otros. La idea de someterse voluntariamente a la misma humillación que había infligido a innumerables personas era incomprensible para su mente privilegiada. Isabela observaba cada microexpresión en su rostro, leyendo la lucha interna que se desarrollaba detrás de sus ojos. Durante sus años en el servicio al cliente, había aprendido a leer a las personas como libros abiertos, y podía ver exactamente cuando el orgullo y la desesperación se encontraban en una batalla épica dentro del alma de Ricardo. «Señor Valdemar», dijo Isabela con una voz suave pero inquebrantable, «entiendo que esto es difícil de procesar. Toda su vida ha existido en una burbuja donde el dinero y el poder lo protegían de las consecuencias de sus acciones. Pero esa burbuja acaba de explotar». Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando a Ricardo con la precisión de un cirujano. En sus décadas dirigiendo un imperio comercial, había visto a muchos hombres poderosos enfrentarse a momentos de crisis. Algunos encontraban su humanidad en esos momentos, otros se desmoronaban completamente. «Tiene exactamente 30 segundos para decidir», anunció Elena, consultando el elegante reloj de oro en su muñeca. «Después de eso, la oferta se retira permanentemente». Las palabras cayeron sobre Ricardo como martillazos. Miró a su alrededor desesperadamente, como si esperara que alguien, cualquiera, apareciera para salvarlo de esta pesadilla. Pero los rostros que lo rodeaban mostraban solo curiosidad morbosa o, peor aún, una satisfacción apenas contenida al ver finalmente a un matón recibir su merecido. 20 segundos, contó Elena implacablemente. Carmen había reunido discretamente a todo el personal del restaurante cerca de la entrada de la cocina. Miguel tenía los brazos cruzados, su expresión mostrando décadas de resentimiento acumulado hacia clientes abusivos como Ricardo. Los otros camareros y personal de cocina observaban con una mezcla de asombro y justicia poética. 15 segundos. Ricardo cerró los ojos, sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Las imágenes de su vida pasada pasaron por su mente como una película en cámara rápida. Todos los empleados que había despedido cruelmente, todos los meseros a los que había tratado como basura, todas las veces que había usado su poder para pisotear la dignidad de otros. 10 segundos. Isabela mantuvo su postura erguida, pero había algo en sus ojos que sugería que, a pesar de su determinación, una parte de ella esperaba que Ricardo encontrara la fuerza para hacer lo correcto. No por él, sino porque quería creer que incluso las personas más perdidas podían encontrar su camino de regreso a la humanidad. 5 segundos. «Acepto», gritó Ricardo de repente, su voz quebrada y desesperada. «Acepto sus términos». El restaurante completo exhaló colectivamente, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante toda la cuenta regresiva. Pero Isabela no mostró triunfo en su expresión. En cambio, había una tristeza profunda por la humanidad que se había requerido quebrar antes de poder comenzar a sanar. «Muy bien», dijo Elena, su voz recuperando un tono más neutral. «Pero antes de que podamos proceder, necesita entender exactamente lo que acaba de aceptar». Ricardo asintió débilmente, como un hombre que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Isabela se levantó y comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, sus pasos medidos y deliberados. «Su primera parada será aquí, en la terraza dorada», anunció. «Carmen ha acordado darle una posición como asistente de camarero durante las próximas 2 semanas». Carmen asintió sombríamente desde su posición. Había perdido muchos empleados buenos debido a clientes abusivos como Ricardo, y la idea de verlo del otro lado de la ecuación le proporcionaba una satisfacción que intentaba mantener profesional. «Trabajará turnos completos, incluidos fines de semana», continuó Isabela. «Ganará el salario mínimo más propinas, que distribuirá igualmente entre todo el personal al final de cada turno». Ricardo se encogió visiblemente ante la mención del salario mínimo. La cantidad que gastaba en un almuerzo típico era más de lo que algunos de sus futuros compañeros de trabajo ganaban en una semana. Después de las 2 semanas aquí, Isabela se detuvo directamente frente a él.
Será transferido a otros establecimientos de servicio al cliente en toda la ciudad. Hoteles, tiendas departamentales, centros de llamadas, cada posición elegida específicamente para maximizar su exposición a situaciones donde tendrá que servir a otros con gracia y humildad. Elena observaba a su bisnieta con creciente admiración. La sofisticación y la crueldad calculada del plan revelaban una mente estratégica que había heredado directamente del linaje Montemayor. ¿Y si me niego a continuar en algún momento?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Isabela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Entonces se activará inmediatamente la segunda opción, la destrucción completa y sistemática de todo lo que ha construido. Sus préstamos serán cancelados, sus contratos rescindidos, sus socios comerciales recibirán información detallada sobre exactamente el tipo de persona que son. En 6 meses no solo estará en bancarrota, será un paria social completo. El peso de las palabras se asentó sobre Ricardo como una lápida. No había escape, no había salida fácil. Por primera vez en su vida, estaba completamente a merced de otra persona. Pero, continuó Isabela, y su voz se suavizó ligeramente, si completa exitosamente los 6 meses, si demuestra crecimiento genuino y cambio real, entonces consideraré la posibilidad de una segunda oportunidad. No una garantía, sino una posibilidad. Fernando, que había estado observando todo con horror creciente, finalmente encontró su voz. Isabela, por favor. Ricardo es mi socio, pero más que eso, tiene familia, hijos que dependen de él. Isabela se giró hacia Fernando con una expresión que lo hizo retroceder un paso. Señor Herrera, los hijos del señor Valdemar tendrán exactamente la misma oportunidad que los hijos de todas las personas que él ha despedido caprichosamente a lo largo de los años. La diferencia es que él tendrá la oportunidad de redimirse y reconstruir. La mayoría de sus víctimas nunca tuvieron esa oportunidad. La lógica implacable de Isabela era imposible de refutar. Fernando bajó la cabeza, comprendiendo que no había argumento que pudiera hacer que cambiara la magnitud de lo que su socio había hecho. Elena se levantó lentamente, su bastón golpeando suavemente contra el suelo. Ricardo Valdemar, dijo con la autoridad de alguien que había construido un imperio desde cero. En mis 75 años he visto a muchos hombres poderosos caer. Algunos caen porque el mundo los derriba. Otros caen porque finalmente se dan cuenta de lo pequeños que siempre fueron. Usted tiene la rara oportunidad de elegir cuál de esos hombres será. Ricardo levantó la mirada lentamente, y por primera vez en toda la noche, había algo que podría haber sido humildad genuina en sus ojos. ¿Cuándo empiezo? Mañana por la mañana, 8 de la mañana, respondió Carmen firmemente. Y señor Valdemar, si llega un minuto tarde, o si muestra incluso una pizca de la arrogancia que demostró esta noche, esta oportunidad desaparece permanentemente. Isabela regresó a su asiento junto a Elena, sintiendo el peso de lo que acababa de orquestar. No era venganza lo que había buscado, era justicia. Pero se preguntaba si Ricardo Valdemar tenía suficiente humanidad enterrada dentro de él para aprovechar la oportunidad que le estaba dando. Una última cosa, añadió Elena, su voz cortando a través de los pensamientos de Ricardo como una espada. Durante estos 6 meses, estarás siendo observado constantemente, no solo por nosotras, sino por investigadores privados que documentarán cada interacción, cada momento de tu comportamiento. Si intentas hacer trampa, si tratas mal a un solo compañero de trabajo o cliente, lo sabremos en cuestión de horas. Ricardo asintió mecánicamente, comprendiendo finalmente que estaba entrando en una prisión construida de humildad forzada y supervisión constante. Mientras se levantaba para irse, tambaleándose ligeramente como un hombre que acababa de sobrevivir a un accidente devastador, Ricardo Valdemar se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, había terminado oficialmente. Lo que comenzaría mañana sería algo completamente diferente. Una oportunidad de descubrir si quedaba algo salvable en el hombre que había permitido que se convirtiera en un monstruo. El amanecer sobre la ciudad pintaba el cielo con tonos dorados, cuando Isabela Montenegro de Montemayor cruzó las puertas de La Terraza Dorada, por primera vez, no como empleada, sino como la heredera que realmente era. Sin embargo, había insistido en mantener su horario habitual, llegando temprano para observar cómo se desarrollaba el experimento más audaz de su joven vida.
Ricardo Valdemar ya estaba allí, de pie junto a la entrada de servicio, con un delantal blanco que parecía pesar más que cualquier traje de diseñador que hubiera usado jamás. Sus manos, que una vez habían firmado contratos millonarios con pluma de oro, ahora sostenían una bandeja de cubiertos con dedos temblorosos. Carmen observaba desde su oficina, documentando meticulosamente cada detalle del comportamiento de su nuevo empleado más inusual. En las 2 semanas que habían transcurrido, había sido testigo de una transformación que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. «Buenos días, señor Valdemar», saludó Isabela con cortesía profesional, tratándolo exactamente como habría tratado a cualquier otro empleado. Ricardo levantó la mirada, y Isabela notó inmediatamente algo diferente en sus ojos. La arrogancia que había brillado allí durante su primer encuentro había sido reemplazada por algo más complejo. Una mezcla de humildad forzada, vergüenza genuina y, sorprendentemente, lo que parecía ser el primer destello de autoconciencia real que había mostrado jamás. «Buenos días, señorita Montemayor», respondió, su voz considerablemente más suave que la primera noche. «He llegado temprano para preparar las mesas de la terraza, como me indicó Carmen ayer». Miguel salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. Durante las últimas 2 semanas, había observado a Ricardo con la fascinación de un científico estudiando una especie en evolución. El hombre arrogante que había entrado al restaurante ese primer día era apenas reconocible en el individuo que ahora barría el suelo con atención meticulosa. «¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora, señor Valdemar?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa por conocer la perspectiva de alguien que estaba viviendo una caída tan dramática desde la gracia. Ricardo pausó en su trabajo, considerando cuidadosamente su respuesta. Las 2 semanas habían sido las más difíciles de su vida, pero también las más reveladoras. «Ha sido educativo», admitió finalmente. «Ayer, una clienta me gritó durante 10 minutos porque su café estaba demasiado caliente. En el pasado, habría pensado que tenía derecho a hacerlo porque estaba pagando. Ahora me doy cuenta de que yo he hecho exactamente lo mismo, innumerables veces, a personas que no merecían ese trato». Isabela intercambió una mirada significativa con Miguel. Esta era la primera vez que Ricardo había mostrado signos de verdadera introspección. «¿Y qué sintió cuando esa clienta le gritó?», presionó Isabela. Ricardo puso la bandeja sobre una mesa cercana, sus hombros ligeramente encorvados. «Me sentí pequeño, insignificante, como si mi dignidad como persona no importara en absoluto». Hizo una pausa, claramente luchando con la emoción. «Y entonces me di cuenta de que eso era exactamente lo que usted debió haber sentido aquella noche cuando intenté humillarla». El restaurante estaba aún vacío de clientes, creando un espacio íntimo para esta conversación que ninguno de los presentes había anticipado. Carmen se había acercado discretamente, intrigada por la vulnerabilidad que estaba emergiendo en el hombre que había conocido solo como un cliente abusivo. «Cuénteme más», dijo Isabela, sentándose en una de las sillas que Ricardo acababa de limpiar. «¿Qué más ha aprendido?». Ricardo miró a su alrededor, como si estuviera viendo el restaurante por primera vez. «He aprendido que cada persona aquí tiene una historia. María, la chica nueva de la cocina, está estudiando enfermería por las noches y trabaja aquí para pagar sus estudios. Carlos, el otro camarero, tiene 3 hijos y camina 2 horas cada día para llegar al trabajo porque no puede permitirse el transporte público». Sus palabras fluían ahora con una autenticidad que sorprendía incluso a Isabela. «Durante toda mi vida, las personas de servicio fueron invisibles para mí. Eran simplemente funciones. Alguien que traía mi comida, alguien que limpiaba mi oficina, alguien que lavaba mi coche. Nunca los vi como seres humanos completos con sueños, esperanzas, luchas». Miguel se acercó lentamente, sus brazos cruzados, pero su expresión menos hostil de lo que había sido en semanas. «¿Y ahora los ve diferente?». «Ahora veo que cada uno de ustedes es más valioso que yo jamás fui», respondió Ricardo, y había una honestidad devastadora en su voz. «Ustedes crean experiencias hermosas para las personas, alimentan cuerpos y almas. Yo solo acumulaba dinero pisoteando a otros». Isabela sintió algo removerse en su corazón.
No había esperado esta profundidad de autorreflexión tan rápidamente. La transformación que estaba presenciando iba más allá de la simple supervivencia. Parecía ser un despertar genuino. Ha habido momentos, continuó Ricardo, en que he querido renunciar. Cuando mis antiguos socios de negocios vinieron a cenar aquí la semana pasada y me vieron sirviendo sus mesas, la humillación fue casi insoportable. ¿Por qué no renunció?, preguntó Carmen con curiosidad genuina. Ricardo sonrió tristemente. Porque por primera vez en décadas, cuando me despierto por las mañanas, no odio a la persona que veo en el espejo. Aún no me gusta completamente, pero al menos no siento ese vacío horrible que solía llenar con arrogancia y crueldad. Elena apareció en la entrada del restaurante, apoyándose elegantemente en su bastón. A sus 75 años, seguía siendo una figura imponente, pero ahora había una calidez en sus ojos que había estado ausente durante demasiados años. «Espero no interrumpir», dijo acercándose al grupo. «Abuela Elena». Isabela se levantó para saludarla. Llegó justo a tiempo para escuchar algo muy interesante. Elena estudió a Ricardo con la mirada penetrante de alguien que había pasado décadas evaluando el carácter de las personas. «Señor Valdemar», dijo finalmente, «he estado recibiendo informes sobre su progreso. Me han dicho que ha sido sorprendente». Ricardo enderezó ligeramente los hombros, pero no con la arrogancia de antes, sino con la dignidad que viene de aceptar la verdad sobre uno mismo. «Señora Montemayor, no esperaba verla aquí». «Oh, vengo aquí regularmente ahora», respondió Elena con una sonrisa. «Después de reencontrarme con mi bisnieta, descubrí que este lugar se ha convertido en algo especial para nuestra familia. Además, quería ver personalmente cómo se desarrollaba su educación». Se sentó en una silla cercana, y todos los presentes sintieron instintivamente que estaba a punto de ocurrir algo significativo. «Dígame, Ricardo», continuó Elena, usando su nombre por primera vez, «¿qué planea hacer cuando termine su periodo de prueba aquí?». La pregunta colgó en el aire como una espada. Ricardo había estado evitando pensar en el futuro, enfocándose solo en sobrevivir un día a la vez. «Honestamente, no lo sé», admitió. Mi antigua empresa, ha continuado funcionando sin mí, y aparentemente mejor que nunca. Mi equipo de gestión ha implementado políticas que yo nunca habría considerado. Políticas que realmente se preocupan por el bienestar de los empleados». Isabela intercambió una mirada con Elena. Habían estado monitoreando discretamente la compañía de Ricardo, y los informes eran indeed impresionantes. Su ausencia parece haber liberado a su equipo para mostrar su verdadero potencial, observó Elena sagacemente. «Exactamente», asintió Ricardo, y había una resignación extraña pero pacífica en su voz. «Me he dado cuenta de que yo era el elemento tóxico en mi propia empresa. Mi liderazgo basado en el miedo y la intimidación estaba sofocando la creatividad y la innovación de personas mucho más talentosas que yo». Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Qué haría si tuviera otra oportunidad? Si pudiera empezar de nuevo, ¿qué haría diferente?». Ricardo consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Creo que me enfocaría en servir en lugar de ser servido. He aprendido más sobre liderazgo real en estas 2 semanas limpiando mesas que en 20 años dirigiendo una empresa». Isabela sintió algo cambiando en su pecho. La venganza que había orquestado se estaba transformando en algo completamente diferente. Una oportunidad real de redención. «Señor Valdemar», dijo lentamente, «me gustaría hacerle una propuesta». Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante, sintiendo que estaban a punto de presenciar otro momento que definiría destinos. «¿Una propuesta?», repitió Ricardo, confusión mezclándose con esperanza cautelosa en su voz. Isabela se levantó, comenzando a caminar lentamente alrededor del grupo, claramente organizando sus pensamientos. «He estado observando su transformación durante estas semanas y debo admitir que ha superado mis expectativas más optimistas». Elena asintió lentamente, comprendiendo hacia dónde se dirigía su bisnieta. «La familia Montemayor», continuó Isabela, «ha construido su imperio sobre la base de dar segundas oportunidades a las personas que demuestran crecimiento genuino. Mi bisabuelo comenzó como un inmigrante sin un centavo. Mi bisabuela Elena transformó una pequeña tienda en un conglomerado internacional. Ambos entendían el valor de la redención». Ricardo escuchaba con atención total,
como un estudiante ante el maestro más importante de su vida. Estoy considerando ofrecerle no solo el regreso a su empresa, Isabela pausó dramáticamente, sino una asociación con el Imperio Montemayor. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen se llevó una mano al corazón, Miguel abrió la boca ligeramente, y Ricardo palideció como si hubiera visto un fantasma. Pero, continuó Isabela elevando una mano, esta oferta viene con condiciones que son innegociables. Ricardo asintió rápidamente, claramente dispuesto a aceptar cualquier término. Primera, su empresa se convertirá en un modelo de liderazgo ético. Cada empleado tendrá voz en las decisiones que los afectan. Los salarios serán justos, los beneficios generosos, y el respeto mutuo será la base de toda interacción. Sí, murmuró Ricardo. Absolutamente sí. Segunda, dedicará el 20% de su tiempo a trabajar directamente en roles de servicio al cliente, permanentemente. No como castigo, sino como recordatorio constante de la humanidad de todas las personas con las que hace negocios. Ricardo asintió vigorosamente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Y tercera, Isabela se detuvo directamente frente a él. Establecerá un programa de mentoría donde ejecutivos de alto nivel pasen tiempo regular trabajando en empleos de servicio, aprendiendo la misma lección que usted ha aprendido. Elena sonrió ampliamente, orgullosa de la sabiduría y la compasión que mostraba su bisnieta. ¿Acepta estos términos?, preguntó Isabela. Ricardo se levantó lentamente, y cuando habló, su voz estaba quebrada por la emoción. Señorita Montemayor, Isabela, no merezco esta oportunidad. Tiene razón, concordó Isabela sin piedad. No la merece, pero la está recibiendo de todas formas, porque creo en el poder de la transformación humana. La pregunta es, ¿qué va a hacer con ella? Ricardo se limpió los ojos con el dorso de la mano, claramente abrumado. Voy a pasarme el resto de mi vida demostrando que su fe en mí no fue mal puesta. Voy a convertirme en el hombre que debería haber sido desde el principio. Miguel se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia Ricardo. Entonces, bienvenido al mundo de las personas que realmente se preocupan por hacer la diferencia. Ricardo tomó la mano de Miguel, y en ese apretón había décadas de tensión disolviéndose en comprensión mutua. Carmen aplaudió suavemente, sus ojos brillantes de lágrimas de alegría. Esta es la historia más hermosa que he visto en 15 años manejando este restaurante. Elena se levantó con la ayuda de su bastón, acercándose a Isabela con orgullo radiante en cada línea de su rostro. Mi querida nieta, dijo, tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Has tomado una situación que podría haber destruido a un hombre y la has transformado en una oportunidad de crecimiento para todos los involucrados. Isabela abrazó a su bisabuela, sintiendo el peso de generaciones de sabiduría y compasión pasándose entre ellas. Aprendí de los mejores, abuela Elena. Mamá siempre decía que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de derribarlos. Ricardo, observando este intercambio familiar, sintió una punzada de nostalgia por conexiones que había perdido debido a su arrogancia pasada. Pero también sintió algo más. Esperanza de que aún podría construir relaciones genuinas basadas en respeto mutuo y cariño auténtico. Hay una cosa más, añadió Isabela girándose hacia Ricardo una vez más. Su primera iniciativa como socio de Montemayor será establecer un fondo de becas para empleados de servicio que quieran continuar su educación. Lo llamaremos el Fondo Victoria Montenegro, en honor a mi madre. La emoción en el restaurante era palpable. Incluso los empleados de la cocina habían salido para escuchar, sus rostros brillando con lágrimas de alegría al presenciar esta transformación extraordinaria. Gracias, susurró Ricardo. Y en esas dos palabras había décadas de arrepentimiento, gratitud y una promesa de dedicar el resto de su vida a ser merecedor de esta segunda oportunidad. Isabela miró a su alrededor, viendo las caras de las personas que se habían convertido en su familia extendida. Carmen, Miguel, Elena y ahora, sorprendentemente, Ricardo. Este restaurante había sido el lugar donde había descubierto su verdadera identidad, pero más importante, había sido donde había aprendido el verdadero significado del liderazgo. El sol de la mañana entraba por las grandes ventanas del restaurante,
bañando a todos en una luz dorada que parecía simbolizar el nuevo amanecer que todos estaban experimentando. Y en ese momento, Isabela supo que esta historia no era solo sobre ella encontrando su lugar en el mundo, era sobre todas las personas encontrando su humanidad compartida y la posibilidad de transformación que existe en cada corazón, sin importar cuán perdido pueda parecer. La sala de juntas del edificio corporativo Montemayor nunca había presenciado una reunión como esta. Los rayos del sol vespertino se filtraban por los enormes ventanales, iluminando rostros que reflejaban una mezcla de curiosidad, admiración y asombro, mientras Isabela Montenegro de Montemayor presentaba el informe más extraordinario en la historia de la compañía. En los últimos meses, comenzó Isabela, su voz resonando con la confianza natural que había florecido desde que abrazó completamente su herencia. Hemos implementado el programa de transformación empresarial más ambicioso que nuestra industria haya visto jamás. Los miembros del consejo directivo, veteranos empresarios que habían construido fortunas durante décadas, escuchaban con atención total. Entre ellos se encontraba Elena, radiante de orgullo, y sorprendentemente, Ricardo Valdemar, cuya presencia en esa sala habría sido impensable apenas meses atrás. Los resultados, continuó Isabela, haciendo clic en la presentación digital, han superado nuestras proyecciones más optimistas en cada métrica posible. Las cifras que aparecieron en la pantalla causaron murmullos de incredulidad entre los presentes. La productividad había aumentado un 42%, la rotación de empleados había disminuido a niveles históricos, y la satisfacción del cliente había alcanzado puntuaciones nunca antes registradas. Pero los números, añadió Isabela, solo cuentan la mitad de la historia. Se dirigió hacia las ventanas, observando la ciudad que se extendía más abajo, donde miles de personas vivían vidas ordinarias extraordinarias, cada una con sus propios sueños y luchas. La verdadera transformación ha ocurrido en el nivel humano, declaró, girándose de nuevo hacia el grupo. Hemos descubierto que cuando tratas a las personas con dignidad genuina, cuando reconoces su valor inherente como seres humanos, no solo mejoras sus vidas, liberas un potencial que ni siquiera sabían que poseían. Ricardo se removió ligeramente en su asiento, claramente emocionado por la dirección de la presentación. Su propia transformación había sido documentada meticulosamente, convirtiéndose en un caso de estudio que universidades de negocios de todo el continente estaban solicitando analizar. Ricardo, dijo Isabela, dirigiéndose directamente a él, ¿podría compartir con el consejo cómo ha evolucionado su perspectiva sobre el liderazgo? Ricardo se levantó lentamente, ya no el hombre arrogante que había entrado a la terraza dorada aquella noche fatídica, pero tampoco completamente el hombre humillado que había emergido de esa experiencia. Era algo nuevo, alguien que había integrado ambas versiones de sí mismo en una persona más completa y auténtica. Caballeros, señoras, comenzó, su voz firme pero desprovista de la arrogancia que una vez la había caracterizado. Durante 20 años, pensé que sabía lo que significaba dirigir una empresa. Pensé que el liderazgo se trataba de poder, control, y hacer que las personas temieran decepcionarte. Hizo una pausa, recolectando sus pensamientos con la precisión que había desarrollado durante meses de verdadera introspección. Estaba completamente equivocado, continuó. El verdadero liderazgo no tiene nada que ver con el poder que ejerces sobre otros. Tiene todo que ver con el poder que liberas en otros. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, cautivados por la autenticidad de sus palabras. Cuando Isabela me dio la oportunidad de experimentar el trabajo desde la perspectiva de quienes servimos, no solo aprendí humildad, Ricardo miró directamente a Isabela con gratitud genuina. Aprendí que había estado desperdiciando el recurso más valioso de cualquier organización, el potencial humano ilimitado de cada empleado. Elena sonrió desde su posición al final de la mesa, recordando las palabras que su difunto esposo solía decir. El oro más puro se encuentra en los corazones de las personas, no en las bóvedas de los bancos. ¿Podría darnos ejemplos específicos?, preguntó Dr. Martínez, uno de los consejeros más experimentados. Ricardo asintió, claramente preparado para esta pregunta. Carmen Solís, quien dirigía el restaurante donde comencé mi reeducación, ahora supervisa nuestro nuevo departamento de experiencia del empleado. Su comprensión intuitiva de cómo crear ambientes donde las personas prosperen
Ha revolucionado nuestra cultura corporativa. Isabela sintió una oleada de orgullo. Carmen había florecido en su nuevo rol, aplicando décadas de sabiduría adquirida, manejando personalidades difíciles en el mundo empresarial. Miguel Torres, continuó Ricardo, nuestro nuevo director de desarrollo de liderazgo, ha implementado programas donde ejecutivos pasan tiempo regular trabajando junto a empleados de todos los niveles. La perspectiva que esto proporciona es invaluable. ¿Y los resultados financieros de estos cambios?, inquirió otra consejera. Isabela retomó la presentación, haciendo clic a través de gráficos que mostraban un crecimiento constante y sostenible. No solo hemos mantenido nuestra rentabilidad, explicó, la hemos aumentado significativamente. Resulta que cuando las personas sienten que sus contribuciones son valoradas genuinamente, su productividad se dispara de maneras que ningún sistema de incentivos tradicional puede lograr. Pero el impacto, añadió Elena, levantándose con la ayuda de su bastón, va mucho más allá de nuestras propias empresas. Todas las miradas se dirigieron hacia la matriarca de la familia, cuya presencia aún comandaba respeto absoluto, incluso en sus años avanzados. Isabela, continuó Elena, ¿podrías contarles sobre el programa que has establecido para otras organizaciones? Isabela sonrió, claramente emocionada por esta parte de la presentación. Hemos creado el Instituto Montemayor para Liderazgo Transformacional, anunció. Organizaciones de todo el continente están enviando a sus ejecutivos a programas de inmersión, donde experimentan el trabajo desde múltiples perspectivas. Las imágenes que aparecieron en la pantalla mostraban CEOs trabajando como camareros, directores financieros limpiando oficinas y gerentes de recursos humanos operando centros de llamadas. Los resultados han sido extraordinarios, continuó Isabela. Empresas que estaban luchando con problemas de moral y productividad han visto transformaciones completas en cuestión de meses. Ricardo se aclaró la garganta. Si me permiten añadir algo, dijo, el aspecto más poderoso de este programa no es la humildad que enseña, aunque esa es importante. Es la conexión humana genuina que forja entre personas que anteriormente se veían como superiores e inferiores. ¿Conexión humana?, repitió uno de los consejeros. Exactamente, respondió Ricardo. Cuando trabajas junto a alguien, cuando compartes las mismas luchas diarias, cuando dependes unos de otros para completar tareas, las jerarquías artificiales se desvanecen. Lo que queda es el reconocimiento de que todos somos seres humanos tratando de hacer nuestro mejor trabajo. Isabela observó los rostros alrededor de la mesa, viendo cómo las palabras de Ricardo resonaban con cada persona presente. Muchos de estos empresarios veteranos habían comenzado desde abajo, y podía ver en sus ojos el reconocimiento de verdades que habían olvidado en su ascenso al poder. Pero quizás, dijo Isabela, la transformación más significativa no ha ocurrido en nuestras empresas o en nuestros programas externos. Ha ocurrido en nosotros como individuos. Se acercó a Ricardo, y el gesto fue tan natural que nadie en la sala podría haber imaginado la animosidad que una vez había existido entre ellos. Ricardo, dijo, ¿podrías compartir cómo te sientes ahora comparado con quien eras antes? Ricardo consideró la pregunta seriamente, como había aprendido a considerar todas las cosas importantes en su vida. Antes, comenzó lentamente, me despertaba cada mañana sintiendo un vacío que intentaba llenar con más poder, más dinero, más control. Era un hombre rico pero espiritualmente empobrecido, rodeado de personas que me temían pero que no me respetaban genuinamente. Hizo una pausa, claramente tocado por la emoción del contraste. Ahora, continuó, me despierto cada mañana emocionado por las oportunidades de hacer una diferencia positiva en las vidas de las personas. El vacío ha sido reemplazado por un sentido de propósito que nunca supe que era posible. Elena se secó discretamente una lágrima, recordando las palabras que Victoria solía decir sobre el poder de la redención humana. Y la ironía, añadió Ricardo con una sonrisa genuina, es que ahora tengo más respeto genuino y lealtad de las personas que trabajo con ellas de lo que jamás tuve cuando las intimidaba para que me obedecieran. Doctor Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Qué consejo le darían a otros líderes empresariales que podrían estar resistiendo este tipo de cambios? Isabela y Ricardo intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que hablaba de la profundidad de comprensión que habían desarrollado trabajando juntos. Le diría, respondió Isabela,
que el cambio más aterrador que puede hacer un líder es permitir que las personas que lidera lo vean como un ser humano vulnerable y auténtico. Pero también es el cambio más liberador. Exactamente, concordó Ricardo. Durante años estuve aterrado de mostrar cualquier debilidad o incertidumbre porque pensé que eso socavaría mi autoridad. Pero he aprendido que la vulnerabilidad auténtica no es debilidad, es la base de la confianza genuina. Isabela se dirigió nuevamente a las ventanas, observando la ciudad que ahora veía de manera completamente diferente. Ya no era una colección de oportunidades de negocios o propiedades inmobiliarias. Era un hogar para millones de personas, cada una con historias tan complejas y valiosas como la suya propia. Hay una última cosa que me gustaría compartir, dijo, girándose hacia el grupo. Hizo clic en la presentación una vez más, y apareció una imagen que hizo que varios miembros del consejo jadearan suavemente. Era una fotografía de la terraza dorada, pero transformado. El restaurante había sido expandido y remodelado, convirtiéndose en algo mucho más grande y significativo. Hemos convertido la terraza dorada en el centro de transformación Montemayor, anunció Isabela. Es parte restaurante, parte instituto de capacitación, parte centro comunitario. Es donde ejecutivos vienen a aprender humildad, donde empleados de todos los niveles se reúnen para compartir ideas, y donde la comunidad local puede acceder a programas de educación y desarrollo profesional. Elena aplaudió suavemente, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Carmen dirige las operaciones diarias, continuó Isabela. Miguel supervisa todos los programas de capacitación, y Ricardo pasa 2 días a la semana allí, trabajando directamente con participantes del programa, compartiendo su historia de transformación. ¿Y usted, Isabela?, preguntó Dr. Martínez. ¿Cuál es su papel en todo esto? Isabela sonrió, y en esa sonrisa había la sabiduría de alguien que había encontrado verdaderamente su propósito en la vida. Yo sigo siendo camarera, respondió, causando sorpresa visible en varios rostros. Al menos un día a la semana, porque nunca quiero olvidar de dónde vengo, y nunca quiero perder la perspectiva de lo que realmente significa servir a otros. Ricardo asintió vigorosamente. Y yo sigo haciendo lo mismo, no como penitencia, sino porque esos días me recuerdan quién realmente soy en el nivel más fundamental, un ser humano tratando de contribuir positivamente a la vida de otros seres humanos. Elena se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Mi querida bisnieta, dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción. Tu madre estaría tan orgullosa. Has tomado una herencia de riqueza material y la has transformado en algo mucho más valioso, un legado de transformación humana que perdurará generaciones. Isabela se acercó a Elena, abrazándola gentilmente. Abuela Elena, esto no habría sido posible sin su sabiduría, sin los valores que mamá me enseñó, y sin todas las personas extraordinarias que he conocido en este viaje. Se giró hacia Ricardo, extendiendo su mano hacia él, incluyendo a las personas que inicialmente me desafiaron a demostrar quién realmente era. Ricardo tomó su mano, pero en lugar de un apretón formal de negocios, fue el contacto cálido de 2 personas que habían pasado por fuego juntas y habían emergido como mejores versiones de sí mismas. Isabela, dijo Ricardo, usted me salvó de convertirme en un monstruo irredemible. Me dio algo que pensé que había perdido para siempre. La oportunidad de ser una persona de la que mi familia puede estar orgullosa. Las palabras resonaron por toda la sala, tocando algo profundo en el corazón de cada persona presente. Estos no eran simplemente empresarios discutiendo estrategias, eran seres humanos presenciando el poder transformador del perdón, la comprensión y la segunda oportunidad. Dr. Martínez se limpió discretamente los ojos. En mis 30 años en consejos directivos, dijo, nunca he visto nada como esto. Ustedes no han construido solo un negocio exitoso. Han creado un modelo para el tipo de liderazgo que nuestro mundo necesita desesperadamente. Isabela miró alrededor de la mesa, viendo rostros que reflejaban esperanza, inspiración y la comprensión de que habían presenciado algo verdaderamente especial. El verdadero éxito, concluyó Isabela, no se mide por el dinero que acumulamos o el poder que ejercemos. Se mide por las vidas que tocamos positivamente, por las personas que elevamos, y por el mundo que dejamos un poco mejor de cómo lo encontramos.
Elena sonrió, recordando las palabras exactas que Victoria solía decir cuando Isabela era pequeña. Mi querida niña, el verdadero propósito de la riqueza no es acumularla, sino usarla para crear oportunidades para otros de prosperar y crecer. Y creo, añadió Ricardo, que todos nosotros en esta sala hemos sido recordados hoy de por qué realmente estamos aquí. No solo para generar ganancias, sino para generar esperanza, oportunidades y transformación positiva en las vidas de todas las personas que nuestras decisiones afectan. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas del edificio Montemayor, Isabela se dio cuenta de que había completado un círculo que comenzó aquella noche en el restaurante. Había comenzado como una joven camarera, luchando por mantener su dignidad ante la crueldad, y había emergido como una líder transformando la forma en que el mundo piensa sobre el poder, el respeto y la humanidad compartida. Elena se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en la oscuridad creciente. Victoria, susurró tan suavemente que solo Isabela pudo escucharla. Nuestra niña lo logró. No solo encontró su lugar en el mundo, creó un lugar mejor para que otros también prosperen. Isabela puso un brazo alrededor de los hombros de su bisabuela, sintiendo el peso y el privilegio de generaciones de mujeres fuertes